Bien, buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero pedir disculpas, puesto que no cabemos más. Esta nueva conferencia tiene un número determinado de asientos. Como ya les dije, el aula como era para el Info, pero está ocupado por un congreso sobre derecho y discapacidad. Entonces tenemos que estar aquí en esta aula de conferencias, con lo cual les pido disculpas a aquellos que se han tenido que ir y por supuesto a aquellos que no tienen la posibilidad de sentarse, ¿de acuerdo? Con lo cual entenderemos si la gente se va, ¿no? Los que están de pie o los que están fuera. En cualquier caso, me han dicho los compañeros de Derecho Romano, como ven ustedes, se va a grabar la conferencia, con lo cual después todo aquel que esté interesado en escucharla, pues normalmente podrá escucharla, pues me imagino que no sé si colgándola en la página web o a través de cada uno de los grupos de docencia de Derecho Romano, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hace falta, como decía el profesor Verda, aunque por cierto felicito en persona hoy, por otras cosas que no vienen a cuento, pero bueno, es un aula magna, ¿no? Un aula magna bastante más grande para que eventos de este tipo pues se puedan celebrar con todos los discentes. Mis disculpas, por tanto, antes de nada. En segundo lugar, me gustaría disculpar la presencia del ilustre señor decano, el profesor doctor don Miguel Olmedo Cardenete. Se encuentra en otro acto, no hemos tenido que repartir, hoy la facultad está repleta al margen de la clase diaria de congreso y de jornadas, ¿no? Y bueno, nosotros procedemos ¿de acuerdo?, a presentar el acto organizado por el área de conocimiento de Derecho Romano, adscrita al Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, con una conferencia que va a impartir el profesor doctor don Alfonso Castro Sáez, catedrático de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense. Sevilla y Granada son las dos grandes universidades de Andalucía, son dos de las grandes universidades de España y también, por qué no decirlo, de Europa y del mundo. Y Granada y Sevilla pues guardan, lo sabe el profesor Castro, estrechas relaciones. Yo soy profesor de Historia del Derecho y el cabeza, ¿sabe?, de la Historia del Derecho en Sevilla fue un granadino precisamente, don José Martínez Gijón, y algún que otro romanista que se fue para Sevilla, y también obviamente, sobre todo antes con el franquismo, el intercambio de cátedra Sevilla-Granada, Granada-Sevilla, ¿no? Con lo cual le doy antes de nada la bienvenida a esta su casa. Nos conocemos de otro acto académico del curso pasado, en el Paraninfo, ahí sí que habían todos los alumnos, prácticamente todos los alumnos, con lo cual lo primero que también le quiero decir, aparte de la bienvenida, es que es un placer verte de nuevo. Inmediatamente le voy a ceder la palabra a la presidenta del área de Derecho Romano, mi querida Eva, la profesora doctora Vaquero Fernández, para que va a presentar al conferenciante. La conferencia del doctor Castro Sáez lleva por título Las fuentes literarias como fuentes de conocimiento del derecho romano, algunos ejemplos. Miren, yo no quiero pasar la oportunidad sin haber escuchado la conferencia que ahora mismo vamos a escuchar, resaltar la importancia de la literatura, de la fuente literaria para el estudio, para el conocimiento del derecho, sea derecho romano, llamemos historia del derecho, o sea cualquier otra rama o cualquier otra disciplina jurídica. Entre los historiadores del derecho hay buenos ejemplos al respecto. Un granadino, el refundador del estudio de historia del derecho en nuestro país, don Eduardo de Hinojosa Naveros, ya fue un innovador en ese sentido, en ese aspecto. Tiene una obra que publicó con ocasión del homenaje a Menéndez Pelayo, El derecho en el poema del Cid. Después ha habido otros grandes ejemplos en mi disciplina, en historia del derecho. Por ejemplo, Enrique Gasto Fernández, también sevillano, catedrático de Historia del Derecho de Murcia, que fue director del anuario, tiene importantes contribuciones en relación sobre todo con la Inquisición y con Quevedo, ¿no? También, por ejemplo, algún otro catedrático de la Complutense, el profesor don José Luis Bermejo, ya jubilado, o, por ejemplo, el profesor doctor Bruno Aguilera Barchet, catedrático de la Rey Juan Carlos, también, por ejemplo, tiene algunas importantes aportaciones en el análisis del derecho en el Quijote, ¿no? Quijote como fuente, por tanto, jurídica. En el ámbito de otra disciplina, yo puedo destacar aquí ahora al profesor doctor José Calvo González, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga, que también tiene buena vinculación con Sevilla, ¿no? Él es un experto en este sentido, uno de los pioneros en este sentido del estudio del derecho y la literatura en nuestro país, ¿no?
Yo, de una forma muy modesta, indudablemente, en mi tesis doctoral sobre el estatus jurídico de la etnia gitana en la historia del derecho, también abordé algunas fuentes literarias, ¿no? Si leemos, por ejemplo, algunas de las novelas ejemplares de Cervantes, La gitanilla, obviamente, o La ilustre Figona, pues ahí vemos un poco cómo va tratando Cervantes, desde un punto de vista de la literatura, el estatus jurídico de los gitanos. Ahí es donde, por ejemplo, en La gitanilla encontré la definición más maravillosa que encontré en mi vida sobre el hurto, ¿no? Sobre una cuestión penal, ¿no? Cuando decía un gitano viejo, de noche hurtamos, o dice más o menos textualmente, avisamos que nadie lleva descuidado de mirar dónde pone su hacienda, ¿no? Con lo cual la fuente literaria, la literatura, nos da importantes datos, siempre poniéndolo indudablemente con la consiguiente crítica a ese texto literario. A esa fuente literaria. Estamos en Granada y en ese sentido también puedo destacar a un ilustre civilista que seguramente conocería a nuestra querida Eva, Juan Osorio Morales, que fue decano de esta Facultad de Derecho, que fue alcalde de la ciudad de Granada, catedrático de Derecho Civil, padre también de un querido amigo, Juan Osorio, catedrático de Derecho Civil, publicó un opúsculo llamado Derecho y Literatura, que publicó el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada en 1949 y que después se reeditó en la revista de la Facultad de Derecho. En ese opúsculo, Derecho y Literatura, el profesor Osorio pone el acento en esta cuestión, ¿no? Al decir que el estudio, la lectura de la obra literaria son un medio eficacísimo, lo dice así textualmente, para los estudiosos de los sistemas jurídicos pasados. Y dice un serio instrumento, y cito más o menos textualmente, para el estudio de la historia del derecho. Con lo cual creo que en ese sentido va a ir la conferencia del profesor Castro Sáenz, en referencia nuevamente al ámbito del derecho romano, con lo cual me gustaría pedirle a ustedes que pongan los 5 sentidos, porque normalmente van a aprender y mucho más, muchas cuestiones farragosas, siempre sujetas a un programa, a una guía docente, a un temario detallado, en cuestiones de este tipo, en eventos de este tipo, organizados por el área de conocimiento de derecho romano, a la cual felicito por la iniciativa, por el conferenciante y por el contenido de la conferencia. Sin más, tiene la palabra la presidenta del área de derecho romano. Buenos días a todos, y antes de que se me olvide, quiero agradecer muy sinceramente la buena disposición que siempre tiene este decanato con las peticiones que hacemos reiteradamente todos los años el área de Derecho Romano, porque no nos mueve otra finalidad que mostrarles una actividad complementaria a esa que nosotros desenvolvemos y desarrollamos a lo largo del curso, que es la docencia. Queremos que otros profesores enriquezcan su formación y siempre hacemos esa petición a decanato y siempre se muestra con una disposición absoluta de colaborar, de participar y de hacer posible que hoy tengamos entre nosotros a la persona con el prestigio que ella tiene y que, haciendo un hueco en su muy atareada agenda, ha venido bien a estar entre nosotros y formarnos una vez más en este magnífico tema que es de las fuentes literarias. Antes de darle la palabra al profesor Castro, quiero al menos señalar unas pocas palabras, resaltar algunas líneas de su trayectoria por la universidad, porque aunque está a disposición de todos en su magnífica página web, donde están todos los datos allí recogidos, sí tenemos ahora que resaltar determinadas cuestiones que es importante no olvidar. El profesor Castro se formó en la Universidad de Sevilla, se licenció en Historia y Geografía, al mismo tiempo que hacía sus estudios de Derecho. Cuando culminó, decidió unir esas dos formas de formación y desarrollar su actividad en el ámbito del derecho romano, en toda su actividad de posgrado. Fue discípulo desde el primer momento del profesor Murga y desarrolló su tesis doctoral, que leyó en el año 1996 bajo el título La herencia yacente en relación con la personalidad jurídica. 2 años más tarde publicó en una monografía esa tesis doctoral y desde entonces hasta el día de hoy podemos contar en su actividad investigadora más de un centenar de trabajos entre monografías, capítulos de libros, revistas,
publicada en la revista de mayor prestigio de ámbito internacional, lo que nos demuestra que ha sido una persona enormemente trabajadora para lo joven que es, y aquí está presente su juventud, pero ese concienzudo trabajo serio de investigación que le llevó, después de ocupar toda en su carrera universitaria todos los estamentos de la formación como profesor, le llevó en el año 2012 a conseguir la acreditación a la cátedra y conseguir finalmente su plaza de profesor catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, siendo el catedrático más joven de la Universidad Hispalense. Esta formación está muy enriquecida con su contacto con otras universidades a nivel internacional. Ha tenido extensas estancias tanto en Roma como en Bruselas, como en Nápoles, en Oxford, en un número importantísimo de universidades que le ha llevado a ese enriquecimiento en esta actividad investigadora. También eso le ha propiciado el poder colaborar también en las revistas más importantes, pero no solamente en sus actividades de investigadora, también hay que destacar su actividad docente, que el buen universitario puede ser buen investigador, pero también tiene que ser un gran docente. Y ha conseguido la excelencia docente y apoyada por la decisión de sus propios alumnos, cosa que no es tampoco muy normal poder conseguir, y él lo ha conseguido. Y esa formación y esa trayectoria universitaria no viene solamente concentrada en la docencia y la investigación, porque tiene también una faceta en su experiencia en la gestión del mundo universitario, dado que fue vicedecano de investigación y actualmente es presidente de la Junta de Personal de la Universidad de Sevilla, lo que hace que tenga que estar también en el Consejo de Gobierno y en otras estancias de cara a la gestión de esa actividad. Por tanto, tenemos lo que conocemos como un universitario completo. Una persona que sirve de inspiración, de modelo a todos aquellos que quieran iniciar y como un referente muy directo a todos los que tenemos la suerte de convivir con él en esta trayectoria universitaria, y que desde luego los lazos que comenzaron hace unos años se irán cada vez más afianzando, porque nos enriquecemos muchísimo con su presencia y nosotros estamos dispuestos siempre a querer trabajar con él cuando él también quiera. Por tanto, tuvimos la suerte ya también el año pasado de poderlo traer, y nos deleitó con una magnífica conferencia sobre el jurista y la kiwita en el ámbito de la época republicana, y hoy, como ha anunciado el vicedecano, nos hablará de las fuentes literarias como fuente de conocimiento del derecho romano, algunos ejemplos, y por tanto no me extiendo más y le doy la palabra al profesor Castro. Muchas gracias. Bueno, la presentación ha sido en exceso generosa. Eso le pone a uno en el compromiso de intentar estar mínimamente a la altura de las cosas que se han dicho, ¿no? En cualquier caso, bueno, intentaré al menos conseguir una, que yo creo que es muy importante, sobre todo para el auditorio, que es no excederme en el tiempo. Voy a intentar ser breve y que mi intervención pues dure unos 45 minutos, además un poco también en reconocimiento a, bueno, las condiciones un poco tumultuosas, ¿no?, en las que se desarrolla, desde luego con un gran silencio por su parte, esta intervención. Bien, como ha introducido mi querido colega, historiador del derecho, las fuentes literarias, como tema, tienen desde luego un extraordinario atractivo. Podemos decir que en cualquier área del rico y amplio abanico de las ciencias jurídicas. Esto es incuestionable. Yo me atrevería a decir que en la medida en que nos vamos alejando de nuestro tiempo, la importancia de las fuentes literarias para el conocimiento del derecho se acrecienta. En la medida también, es digamos una cuestión que se retroalimenta, en la medida también en que nuestras fuentes jurídicas
son menos numerosas, de tal medida, tal forma, que la fuente literaria no simplemente permite una iluminación de la institución complementando al núcleo central que sobre esa institución puede dibujarse desde la fuente de producción jurídica, sino que en ocasiones supone una alternativa y en ocasiones incluso supone la única posibilidad de conocer determinadas vertientes de una institución jurídica. Esto es particularmente evidente, en nuestros derechos medievales, y si vamos retrotrayéndonos en el tiempo, vamos retrocediendo en el tiempo, eso se hace cada vez más evidente. Quizás para entender la importancia que las fuentes literarias tienen para el conocimiento de las instituciones del derecho romano, quizás no sea ocioso tejer o dibujar un breve recorrido por cuáles son nuestras fuentes de conocimiento del derecho romano jurídicas. Porque si tomamos conciencia de la calidad del número, de la riqueza o pobreza de información que las fuentes jurídicas nos transmiten en el ámbito del derecho romano, podemos calibrar más adecuadamente cuán importantes son para el conocimiento de las instituciones de derecho romano las fuentes literarias. Bien, nosotros básicamente conocemos las instituciones de derecho romano por una vasta, en este caso con V, recopilación que se produce en el siglo VI. Curiosamente, unos 80 años después de que la civilización romana, se clausure en términos históricos, al menos desde el punto de vista político. En el año 476, Roma, la Roma imperial, cae en poder de Odoacro, que depone al último emperador romano occidental, que es Rómulo Augustulo, que tenía curiosamente el mismo nombre que el primer monarca romano, el fundador tradicional de Roma, en el siglo VIII a.C. Bien, en esa circunstancia concreta se produce una cesura temporal, pero en la primera mitad del siglo VI, en la Roma oriental, en Bizancio, en Constantinopla, Justiniano, un soberano cristiano de cultura griega, pero que se sentía deudor de la grandeza romana, inicia y culmina con éxito la recuperación de la grandeza romana, al menos en el ámbito jurídico, e impulsa lo que luego, siglos después, va a ser conocido como el Corpus Juris Civilis, en la cultura jurídica occidental. Una obra mastodóntica que recoge los dos brazos que habían caracterizado a la cultura jurídica romana. Uno que tiene menos importancia para nosotros, que es el brazo legislativo, porque el brazo legislativo nos permite conocer menos el derecho clásico de Roma, sobre todo el derecho clásico privado. A eso consagra dos códigos justinianos, en un brevísimo plazo de tiempo el segundo sustituye al primero, y luego las novedades que se van publicando después, las famosas novellae. Bien, como digo, eso tiene menos importancia para la reconstrucción del derecho privado, que en definitiva es lo que nosotros explicamos en las universidades, derecho privado. Bien, el brazo científico, el brazo doctrinal, el brazo jurisprudencial, tiene mucha más importancia para nosotros, y consta de dos obras fundamentales que recogen hasta cierto punto el espíritu, el núcleo espiritual del derecho romano. Por una parte el Digesto, una obra gigantesca en 50 libros, una taracea, un mosaico inmenso, deslumbrante, de 9.142 fragmentos, básicamente de opiniones, básicamente de respuestas de juristas, básicamente lo que nosotros llamaríamos modernamente dictámenes. El mismo año que se publica el Digesto, en el año 533, aprovechando toda la enorme actividad compilatoria de esta obra, se publica también un breve manual en 4 libros, introductorio para las escuelas orientales de derecho, lo que llamaríamos un manual de derecho, que recibió el nombre de Instituta en honor de otro manual que había publicado un oscuro y casi ignoto, lo es para nosotros, profesor de derecho, más que jurista, profesor de derecho del siglo II, que se llamaba Gallo. Bueno, esto es lo que a nosotros básicamente nos permite, desde el punto de vista de las fuentes jurídicas, acercarnos, aproximarnos a las instituciones del derecho privado. Una obra de 50 libros, a la que hay que sumar otra obra en 4 libros, a la que hay que sumar otra obra, esta de carácter privado, en 4 libros, que fue redescubierta, esta de Gallo, en 1816, en un palimpsesto que se encuentra en Verona. Parece
parece que incluso casualmente, no hay nada casual en la historia, se descubre que bajo la escritura de San Jerónimo palpita otra que hace referencia a una obra de un jurista romano. Al principio se piensa que puede ser Ulpiano y finalmente se llega a la conclusión, Savigny detecta muy claramente que se trata de Gallo. Bien, junto a otros fragmentos bajo imperiales, lo que solemos considerar como iura, esto es lo que nosotros tenemos del derecho romano, de 1000 años de derecho romano, para reconstruir sus instituciones desde el punto de vista jurídico. Y desde luego nos puede parecer mucho, y a los alumnos incluso demasiado. Pero desde el punto de vista de la aproximación a un itinerario milenario es muy poco. Entre otras razones, porque la obra más importante jurídica que nos permite acercarnos al derecho romano es el digesto, porque es la mayor, es la más densa. El digesto tiene una estructura sedimentada muy desigual. He dicho con anterioridad que el digesto es un conjunto de fragmentos jurisprudenciales, de opiniones de juristas, 9.142, para ser exactos, extraídos de la obra de 39 juristas. De 39 juristas que van desde el siglo II primero antes de Cristo hasta el siglo III finales, principios del IV. Bueno, eso no nos ofrecería una perspectiva total del derecho romano, que naturalmente inicia su desarrollo histórico desde el inicio de la cultura de la tradición romana en el siglo VIII antes de Cristo, que concluye, digamos, al menos desde un punto de vista formal, en el siglo V después de Cristo. Bueno, no nos permitiría reconstruirlo por completo, pero es verdad que la porción más densa, la porción central, sí que está recogida en el digesto, pero de una forma muy desigual. Esos 39 juristas están muy concentrados en una parcela cronológica. Son, de esos 39 juristas, 35 del Alto Imperio, es decir, de lo que llamamos el Principado, la época clásica. 2 del periodo republicano y otros 2 de la época posclásica. Bueno, uno podría decir 35 juristas de los 39 correspondientes al periodo central de la cultura romana, de la cultura jurídica romana, pues no está del todo mal. Sí, pero si uno se acerca un poco a esos 39 juristas, uno empieza a advertir otras cosas más de detalle. De esos 39 juristas, prácticamente no hay ninguno del siglo I. Prácticamente. De ese famoso y medular siglo I, que es el siglo de las escuelas. El siglo de Laveón, el siglo de Capitón, el siglo de la escuela sabiniana, de la escuela proculiana, un siglo medular. El siglo de Octavio Augusto, que accede al poder en el 27 a.C., impera en Roma hasta el 14 y funda el Principado. Percibimos luego que ya hay una mayor representación de esos 35 juristas correspondientes al siglo II, que todavía es un siglo muy interesante desde el punto de vista jurídico. Es el siglo en el que se produce la codificación del edicto, la fuente de producción por antonomasia del derecho preclásico y clásico, en el año 130, ordenada por Adriano, que se la encomienda al jurista más importante del momento, que es Salvio Juliano. Bueno, Salvio Juliano, por ejemplo, está recogido de una forma, digamos que bastante representativa. Es más, el digesto se llama precisamente así, Materias Ordenadas, en honor de un tratado casuístico de derecho privado, siguiendo el orden edictal, de la materia civil y edictal, que publicó poco después de codificar el edicto perpetuo el propio Juliano, que se llamaba también digesto. Quizás comparar lo que sabemos del digesto de Justiniano con lo que sabemos del digesto de Juliano nos permite ya empezar a entender hasta qué punto hemos perdido muchas cosas. El digesto de Justiniano, que es casi todo lo que tenemos, está integrado por 50 libros. Y solo el digesto de Juliano, que está extractado en el de Justiniano, son 90 libros. Ya empezamos a percibir que esta es la historia de un enorme naufragio, de un gigantesco naufragio. Como si toda nuestra literatura del siglo de oro nos fuese conocida no originalmente, sino por la recopilación que hoy en día hiciese un monarca, y que fuese eso lo que nos llegase. Esta especie de gran homenaje que teje Justiniano a las obras clásicas, las condenó paradójicamente, en una de esas contradicciones a que tan aficionada es la historia, las condenó al olvido, porque dejaron de copiarse.
Y lo que partiendo de se copió fue el digesto de Justiniano. Bien, decía que disponemos de más información, de más respuestas, de más dictámenes de juristas del siglo II, que todavía es un siglo importante en términos jurídicos, un siglo menos creador que el anterior. Juliano quizás sea el último gran jurista creador de la historia jurisprudencial romana, el último realmente creador todavía. La mayor parte de los fragmentos de jurisprudencia que están recogidos en el digesto corresponden a juristas del siglo III, de las primeras décadas del siglo III, es decir, de las últimas décadas, las décadas, por tanto, crepusculares del derecho clásico. Suele entenderse que el periodo clásico de la historia romana y de la historia jurídica romana concluye pues en el año 235 aproximadamente, que es cuando se produce el asesinato del último emperador pálidamente clásico. Y se abre un periodo de anarquía militar que va a transformar a Roma por completo. Cuando ese periodo de anarquía militar concluye, Roma ya es otra. Y entre otras cosas, ya no se puede permitir una ciencia jurídica. Vive, digamos, de los recuerdos un poco del pasado. Bien, por tanto, vemos que el digesto de Justiniano, que es nuestra fuente jurídica por antonomasia para conocer el derecho privado de Roma, se concentra fundamentalmente en juristas tardoclásicos, en juristas poco representativos. Esto tiene una explicación. Son los juristas más cercanos a la sensibilidad y los gustos posclásicos, y en definitiva los de Justiniano, y por otra parte, estos juristas situados al final de la evolución jurídica romana, dada la cientificidad de sus obras, citan abundantemente a todos los autores anteriores significativos y por tanto, utilizar la obra de estos autores permite también, si bien no conocer las voces de los juristas anteriores, sí conocer los ecos. Porque estos juristas citaron abundantemente a los juristas anteriores. Bien, en cualquier caso, hechas estas matizaciones, percibimos que amplias y densas capas de la creación jurídica romana no están representadas de una forma directa, de una forma medular en el digesto de Justiniano. En el digesto de Justiniano, 6.137 fragmentos de los 9.142 corresponden a 5 juristas, solo 5. El 40% del digesto corresponde a la obra de Ulpiano, que es un jurista tardío, del siglo III. Esos 5 juristas son los que en el siglo V fueron considerados como aquellos que podían ser citados en juicio con carácter vinculante para los tribunales. Gallo, autor de la Instituta, un oscuro profesor de Derecho cuyo éxito fue póstumo, el creador del manual, el creador de un método de enseñanza pedagógico, que revolucionó posteriormente el método de enseñanza del derecho, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, el último jurista clásico romano. Ninguno de estos juristas, quizás salvo la excepción discutible de Papiniano, puede ser considerado en términos históricos como uno de los grandes juristas de la historia de Roma. 27 juristas se reparten 535 de los 9.142 fragmentos. El resto, 2.470, corresponden a 7 juristas. ¿Bien? Apreciamos, por tanto, la extraordinaria desigualdad que la fuente por antonomasia jurídica para el conocimiento del derecho romano acredita de entrada. Bien, hay que hacer alguna otra apreciación y ya vamos hilándolo con el tema que aquí nos ha traído, que es la importancia que tienen las fuentes literarias para el conocimiento del derecho romano, en ocasiones para un conocimiento que única y exclusivamente podemos obtener con la fuente literaria, dada la situación de las fuentes jurídicas, que son las que son, a nuestra disposición. Bien, tiene que decirse que el periodo clásico romano es el periodo imperial. Bien, desde el punto de vista de la centralidad es cierto. Los juristas clásicos escribieron muchísimo. Escribían casi como pintaba Picasso, se reproducían casi ideológicamente en sus escritos. Es un árbol inmenso, gigantesco. Pomponio, un jurista menor, escribió solo él casi 150 libros de comentario al edicto pretorio, al edicto ya codificado por Juliano. Casi 150 libros de comentario al edicto pretorio, y eso tenía mercado, eso se lo leía a alguien.
Esa es la obra probablemente más extensa que ningún autor romano haya escrito sobre ningún tema. Tenemos un conocimiento pálido de esta obra, básicamente por lo que conocemos del Digesto Justinianeo, pero esto nos permite decir que probablemente fuese más extensa que la Urbe Condita Tito Liviano, que es la obra historiográfica por antonomasia. Cuenta la historia de Roma desde los orígenes hasta la época de Octavio Augusto. Superó los 140 libros. Esta es más extensa todavía. Y esta es solo una de las obras que escribió uno de los juristas menores del periodo clásico. Por tanto, es verdad que los juristas clásicos escribieron muchísimo. Y nosotros pertenecemos a una cultura literaria y para nosotros la fuente fundamental es el escrito. Pero, ¿realmente es el derecho imperial el derecho más creativo? ¿Es el derecho que produjo esas instituciones que todavía siguen protagonizando nuestro derecho privado? ¿Son estos autores en definitiva los que reflexionaron siempre apegados a la casuística pura de la realidad? No eran juristas teóricos, como ha sido tan frecuente luego posteriormente. ¿Estos juristas realmente fueron los que innovaron? Más allá de los matices de esa casuística riquísima, de ese árbol, en que sí fueron muy innovadores, ¿innovaron en la médula? ¿Fueron los creadores del testamento escrito? ¿Fueron los creadores del contrato de compraventa? ¿Fueron los que construyeron realmente lo que nosotros modernamente llamamos sistema del título y el modo, el sistema causal de adquisición de la propiedad, que supuso la superación del sistema tan formalista de adquisición de la propiedad que tenían los romanos antiguos, los más arcaicos? Pues la respuesta es que no. El contrato de compraventa fue creado casi con total seguridad en el marco de la colaboración entre los pretores y los juristas de la segunda mitad del siglo III a.C., es decir, en plena república. Y es quizás esta la aportación más revolucionaria. La jurisprudencia de la República, del periodo republicano, fue más creadora, fue más creativa, fue más fértil, más germinal. Bien, es cierto que los juristas republicanos escribieron muchísimo menos. Su actividad era una actividad fundamentalmente oral. Lo que escribían era como la punta del iceberg de una actividad que fundamentalmente se movía en esa suerte de enciclopedia oral que para los romanos republicanos funcionaba y que a nosotros nos resulta un poco inaprensible. Bien, pues ¿qué nos ha quedado de los juristas republicanos? Que son los que realmente innovaron y crearon ese derecho privado del que aún nos nutrimos nosotros. Bueno, pues nos quedan unos pocos, brevísimos fragmentos jurídicos de una obra menor del último jurista republicano antiguo, pontífice, Quinto Mucio Scévola, muy pocos fragmentos, ni siquiera extraídos de su obra más importante, que son los 18 libros de comentario civil, sino de una obra de definiciones. Esos fragmentos están en el Digesto de Justiniano un poco a modo de ejemplificación, a modo protocolario, para mostrar al usuario jurídico del siglo VI, pues bueno, un poco cómo eran, en gotitas destiladas, cómo era la ciencia jurídica del siglo I, del siglo II a.C. Punto. Solo hay otro jurista republicano recogido en el Digesto Justinianeo de forma directa: Publio Alfeno Varo, íntimo amigo del poeta Catulo, protector del poeta Virgilio, llegó a cónsul sufecto en el año 39 a.C. y escribió una obra curiosamente llamado Digesto, fue la primera, siguiendo el orden civil, no el edictal, pero era un tratado casuístico de derecho privado. Esa es la única que tiene una presencia significativa en el Digesto, infinitamente menor que la presencia de los juristas clásicos, naturalmente, pero al menos significativa. Un jurista que no es el más importante tampoco, además, del derecho republicano. El jurista más importante del derecho republicano moderno es su maestro, Servio Sulpicio Rufo, que no está representado en el Digesto de Justiniano de forma directa. Claro, no está representado de forma directa porque el Digesto de Alfeno Varo, como muy bien supo definir Mario Bretoni, quizás el romanista vivo más importante, es una espléndida antología serviana y por tanto el discípulo recogió respuestas del maestro. Bien, es cierto que si miramos las citas de los juristas clásicos, podemos reconstruir, esto lo hizo maravillosamente bien Lenel en la Palingenesia Iuris Civilis, podemos, como ecos, conocer opiniones de otros juristas que no fueron directamente utilizados. Esto es cierto. Y de esa forma conocemos
pues, atisbos del pensamiento práctico de otros juristas republicanos. En definitiva, rescoldos de un fuego que se fue apagando. ¿Cómo podemos aproximarnos al derecho republicano que explicamos? ¿Cómo podemos aproximarnos a esas instituciones? ¿Cómo podemos aproximarnos a la historia de la ciencia jurídica, que es la que produce realmente el derecho de Roma? El derecho de Roma no es un derecho de legisladores, no porque no lo fuese en algún periodo, sino porque lo que realmente nos ha influido no es lo que hicieron ellos, no es un derecho, el privado, de emperadores, no es un derecho de senados, aunque en todos estos órganos se produjesen en determinados momentos históricos también normas que influyesen en el derecho privado, es un derecho de juristas. ¿Y cómo podemos reconstruir todo este mundo que tanto nos influye? ¿Cómo podemos reconstruir los inicios, los siglos iniciales y germinales de toda esta experiencia histórica de la que aún vivimos, acudiendo exclusivamente a las fuentes jurídicas? La respuesta es que no podemos. Sencillamente, no se puede. Naturalmente que las fuentes literarias también nos permiten aproximarnos e iluminan huecos, iluminan lagunas, complementan el conocimiento desde las fuentes jurídicas que tenemos del derecho privado clásico. Naturalmente que ahí también nos sirven. Por supuesto que sí. Porque nuestro conocimiento del derecho clásico también es fragmentario y es desigual. Pero esto se vuelve simplemente dramático si pretendemos acercarnos al derecho republicano, al origen de todo. Bien, quizás esto permita entender hasta qué punto el estudio, el análisis de las fuentes literarias, es decir, de lo que escribieron los escritores no juristas, es importante, es básico para el conocimiento de franjas enteras, no solamente de las instituciones, sino de franjas enteras de la historia del derecho de Roma. Bien, quizás se imponga, aunque sea brevemente, realizar una tipología, hacer una clasificación a efectos fundamentalmente docentes, intentando que no sea muy epidérmica, pero dando por supuesto que esto va a ser una aproximación impresionística. Estos son como frutos, se puede exprimir este zumo, extractar aquí brevemente, casi hasta el infinito. Bien, pero yo creo que es interesante hacer una aproximación, digamos, tipológica. Vamos a hacer una clasificación. Bien, ¿qué escritores nos interesan más para aproximarnos al derecho de Roma? Bueno, pues evidentemente los historiadores, aquellos que cultivaron la historiografía. Son aquellos que tienen un interés medular en el conocimiento, desde luego, del derecho público. Pero el seguir la obra de los historiadores romanos, y no solo de los romanos, sino también de los griegos que escribieron sobre Roma, algo que terminó por convertirse en una obsesión a partir de Polibio, en la época escipiónica, una época en la que Grecia ya es muy madura y mira al nuevo poder que rige el mundo para un griego era Grecia. Bien, estos escritores, los historiadores romanos y griegos, son absolutamente fundamentales para nosotros, para el conocimiento de las 12 tablas. La primera regulación escrita, que no nos ha llegado de forma directa, pero que hemos podido reconstruir del derecho privado de Roma. Bueno, pues para conocer las 12 tablas, que no nos han llegado, sino a través de fragmentos de algunos juristas y de muchísimos escritores, Tito Livio, por ejemplo, es fundamental. Tito Livio nos cuenta con detalle, porque esos libros de su obra historiográfica se nos han transmitido en un, digamos, estado, no diré que perfecto, pero bastante decente. Tito Livio nos cuenta cómo fue compilada, cuáles fueron las interioridades de la compilación, cuál fue el contenido, cuáles fueron los problemas, y además nos permite aproximarnos incluso a algunas instituciones concretas. Si seguimos avanzando en el itinerario histórico, por no centrarnos en juristas, en historiadores anteriores, y nos centramos ya en historiadores de la época puramente clásica,
Tácito, que quizás sea el gran historiador del Principado, nos permite una aproximación a las instituciones concernientes al derecho penal absolutamente insustituible. Su obra, sobre todo los anales, que nos ha llegado en estado fragmentario, pero algunos de sus libros nos han llegado íntegros, su obra en una prosa excelsa, quizás no se haya escrito nunca en latín como escribió Tácito, es una especie de museo de los horrores. Y esto tiene una bifurcación y una plasmación en la descripción de los procesos penales que llenaron, preñaron todo el desarrollo histórico del siglo I. Tácito, por otra parte, era un hombre, no diré que obsesionado, pero en cualquier caso muy interesado en reflejar las grandes vidas, los grandes ejemplos que aún perduraban en esa Roma que para él era una Roma ya no emblemática, aunque lo sea para nosotros, no lo era para él. Cada cual vive su historia desde su centro, no desde el centro que luego adquiere el periodo. En esa dinámica, no diré yo que arqueológica, pero desde luego de un interés memorialístico incuestionable por las grandes figuras de la cultura romana, no pocas informaciones sobre juristas del periodo nos son transmitidas en sus capítulos. Conocemos cosas que no hubiésemos podido conocer nunca de la actividad de los juristas romanos del periodo gracias a Tácito. Conocemos cosas de los 39 juristas recopilados en el Digesto, más por escritores que de lo que ellos mismos nos cuentan sobre su arte. Digamos que el Digesto Justinianeo es el producto de su arte, pero nos dice relativamente poco sobre las simientes de ese arte. Bien, esto podemos estudiarlo casi hasta el infinito. Elijamos un historiador del periodo posclásico, del periodo bajo imperial, Amiano Marcelino, que inicia su historia exactamente donde la dejó Tácito, aunque esa parte inicial de la historia de Amiano Marcelino, de su res gestae, se ha perdido. Y Amiano Marcelino ha quedado, sobre todo y por encima de todo, como el gran historiador del periodo bajo imperial, que es el suyo. Es absolutamente imposible conocer el funcionamiento de no pocas instituciones, y es completamente insuficiente la aproximación desde las fuentes jurídicas para iluminar el estado de la ciencia jurídica romana y de su literatura si no acudimos a este historiador. Sencillamente no podríamos hacernos una idea de cómo la ciencia jurídica y sus productos habían sobrevivido solo con lo que nos cuentan las fuentes jurídicas. Porque precisamente el itinerario entre el último periodo clásico y la recopilación justinianea es un periodo para nosotros bastante frágil de fuentes. Y de fuentes jurídicas de forma notable. Lo que nos ha llegado son taraceas, son retazos, son revoltijos, incluso en ocasiones informes. Bien, esto por lo que hacen los historiadores. ¿Y qué podemos decir de los pensadores, de los filósofos? Roma no produjo una filosofía tan original, desde luego, como la griega, pero si nos aproximamos a la obra del pensador más emblemático de la cultura romana, Séneca, en Séneca no solamente encontramos depositados como si fuese un custodio emblemático, buena parte de los principios jurídicos que informan la percepción que el romano culto tenía sobre el derecho natural, sobre el jus naturale, están ahí palpitando, sino también la vida propia de muchas instituciones que para nosotros son fundamentales. Conocemos bastante bien la casuística testamentaria, es cierto, por lo que nos ha llegado del Digesto Justinianeo, pero hay determinados aspectos de la vida más íntima del derecho testamentario que conocemos muy bien precisamente por quien, por ser una persona de una honorabilidad intachable en el periodo, al menos formalmente, era reclamado como testigo para sellar testamentos cotidianamente en su vida. Por otra parte, Séneca nos permite conocer hasta qué punto los edictos pretorios dependían de la opinión previa del jurista y hasta qué punto los pretores, los magistrados, aquellos que disponían de jurisdicción, de imperium, es decir, de poder,
pero que no tenían por qué saber de derecho, se apoyaban en quienes sí sabían, en aquellos que sabían de derecho y eran reconocidos como tales, los juristas, aquellos en los que descansaba la autoritas, la autoridad. Hay un fragmento concreto de Tranquilitate, en el capítulo 3, en concreto el pasaje 2, que habla, en un pasaje muy complicado de traducir, porque es un pasaje muy enrevesado, con muchas interioridades y que dice muchas cosas, como de pasada, no es esto lo que él nos dice de una forma directa, pero como de pasada nos dice que no es cierto que el pretor se limita a repetir lo que ha dicho el asesor, es decir, el jurista. Ese es un fragmento brevísimo que nos ilumina sobre toda una tradición secular de creación del derecho privado pretorio, del derecho privado edictal, y nos pone de manifiesto cuáles son los verdaderos protagonistas de la creación de ese derecho. Los pretores hubieran sido incapaces de crear esa inmensa complejidad de la fórmula pretoria. No se les hubiese ocurrido nunca esto a políticos, aunque los políticos romanos tuviesen, desde luego, más formación cultural, técnica y jurídica que los nuestros. Los verdaderos hacedores de ese derecho son los juristas. Bien, y seguimos avanzando. ¿La poesía romana nos puede decir cosas sobre el derecho? Parece que son mundos antitéticos. Bueno, pues no lo son. Es verdad que cuando uno se aproxima a un historiador con perspectiva romanística, uno se encuentra con el derecho por doquier. Y en cambio uno tiene que aproximarse con visión romanística a un poeta con una visión un poquito más microscópica. Tiene que captar lo que muchas veces en dobles o en triples sentidos, en esa lengua con esa capacidad de concentración, esa lengua tan condensatoria como era la latina, nos dice el poeta. Hay poetas que manejaron el doble, el triple sentido de una forma absolutamente maravillosa, y en esos dobles y triples sentidos la información jurídica palpita. Es como si fuese una suerte de humus en el que el hombre romano se encuentra establecido y se encuentra con el derecho un poco por todas partes. A la hora de hacer burlas, a la hora de hacer un chiste, a la hora de declarar un sentimiento amoroso, el derecho surtía de metáforas, de iconos, de ejemplos permanentes a cada paso al poeta. Y por tanto aproximarnos a la obra de Catulo, o en la Edad de Oro a la de Virgilio, a la de Horacio, a la de Ovidio, a la de Propercio, a la de Tibulo, o ya a la Edad de Plata, a Marcial, a Juvenal, o a los poetas bajoimperiales, a Prudencio, a Ausonio, nos permite también obtener información, a veces incluso, sobre la biografía de los juristas. Léase, antes lo traducíamos en el bachillerato, yo ahora no sé muy bien lo que en el bachillerato se hace, pero nosotros traducíamos a Catulo en el bachillerato. Los Carmina, los poemas número 10, 22 y 30 del Corpus Catuliano están protagonizados por un jurista, precisamente Alfeno Varo, del que he hablado antes, que curiosamente no solamente fue autor de un digesto, sino que también fue autor de un poema dramático, el Tiestes, y que era compañero de Bohemia de Catulo. Bien, ¿y qué ocurriría con los retóricos, con los oradores, con aquellos que enseñaban la rítmica, la ciencia, la disciplina del arte de hablar en público, del arte de hablar en público también en juicio? Pues sus obras, sus tratados están literalmente tatuados de derecho, hasta el tuétano. Esto ocurre con una obrita anónima, atribuida durante muchísimo tiempo a Cicerón, ahora modernamente más a Cornificio, que a nosotros nos dice menos, la Retórica Ceremnium. Bueno, pues este es un tratadito que está lleno de derecho de arriba abajo, de derecho procesal de arriba abajo. Quintiliano, el gran retórico hispánico del siglo I, esa inmensidad que nos ha llegado en tan buen estado, ¿no? Sus instituciones de oratoria. Hay libros enteros que están llenos de derecho procesal, de instituciones, de información sobre juristas. Bien, y luego, ¿qué ocurre con un autor que él solo en sí mismo es un género? En sí mismo, Cicerón. La obra de Cicerón, ella sola, da para conocer partes enteras, parcelas enteras del derecho romano. Es una obra que está en italiano, no está traducida. Yo estoy seguro de que aquí la tendréis porque tenéis una biblioteca muy rica. Eso es lo que ocurre con las
facultades antiguas y con las universidades antiguas. Esta es una universidad también del siglo XVI como la nuestra y por tanto tiene un depósito importante de libros. Yo os recomiendo a aquel que se atreva con una lengua extranjera, esta es el italiano, que es una lengua muy cercana, si tenéis aquí el libro, que buceéis un poco en la obra de Emilio Costa, una obra que tuvo un par de ediciones, se llama Cicerone Jurisconsulto, Cicerón Jurisconsulto. Es un título desafortunado para una obra emblemática. Digo desafortunado porque Cicerón no fue jurisconsulto, porque para ser jurisconsulto uno en Roma tenía que dedicarse a la tarea de responder técnicamente. Y Cicerón no respondía técnicamente a las consultas jurídicas, sino que te representaba en pleito. Pero en cualquier caso, como te representaba en pleito, fue el gran abogado, el gran orador de su época, y además un gran publicista, escribió muchísimo. Su obra está llenísima de derecho, por todas partes. La obra de Cicerón nos permite reconstruir el derecho y la cultura jurídica republicana probablemente mejor que cualquier otra fuente, jurídica o no jurídica, probablemente. Yo mismo he consagrado una obra bastante extensa, 500 páginas, solo a acercarme a la jurisprudencia, a la ciencia jurídica romana en la obra de Cicerón, sin ni siquiera entrar a la reconstrucción de las instituciones, algo que por otra parte ya había hecho Costa de una forma difícilmente superable. Simplemente mirar esa obra de Costa ya permite, simplemente con Cicerón, entender hasta qué punto las fuentes literarias son fundamentales para nosotros. Cicerón nos permite entender de una forma particularmente especial cuáles eran las misiones del jurista. Solemos decir siempre, el jurista tiene 3 misiones emblemáticas. Una es el agere, que es la asesoría en términos técnicos, no la representación en juicio, la asesoría técnica sobre el módulo procesal que hay que utilizar para pleitear, bien porque demandes o bien porque te vayan a demandar. Está la función del cavere, que es una función más cautelar, más de garantías. Y luego está la función emblemática, que es el responder, la respuesta a la consulta. A la consulta en general sobre la vida y a la consulta fundamentalmente sobre cuestiones jurídicas. Bien, esto nosotros lo conocemos realmente, no el producto de esto, que está en el digesto, conocemos esto, que eran las misiones, por un texto del De Oratore, que es un diálogo de Cicerón del siglo I a.C. Conocemos cuáles son las misiones del jurisconsulto, conocemos cuál era el rol, el estatus del jurista, conocemos cuáles eran los problemas fundamentales con los que se encontraban y conocemos además perfectamente y podemos reconstruir perfectamente solo con la obra de Cicerón algo que se nos escaparía simplemente acudiendo a las fuentes jurídicas. Un fenómeno, y voy concluyendo ya, que se produce siempre en todos aquellos derechos, en todas aquellas culturas jurídicas que terminan produciendo un derecho hipertecnificado, que es el fenómeno de la especialización, en el que nosotros nos hallamos inmersos, incluso con consecuencias prácticamente dramáticas. La especialización es un fenómeno que termina por imponerse cuando el ámbito del saber jurídico, o del saber científico que sea, crece en exceso y demanda todos los esfuerzos. Ahora leeré un fragmento que nos va a poner, un fragmento de un historiador que nos va a poner en contacto directo con lo que un jurista era o podía ser en la República plena. Alguien que sabía absolutamente de todo, porque la ciencia del derecho formaba parte de un ecosistema mucho más amplio de saberes. Y el jurista, precisamente porque era jurista, era otras muchas cosas también. En el siglo I a.C. esto empezó a hacerse imposible. Cicerón nos retrata exactamente el momento histórico en el que la especialización se empieza a imponer. Cuando nos cuenta en un diálogo suyo, el Probalbo, cómo, en una obra suya, nos cuenta cómo algunas personas preferían antes que acudir a juristas de gran relieve, como Quinto Mucio Escébora Laugur, a otros menos conocedores del ámbito jurídico en general, cuando por ejemplo tenían que ir a una subasta y tenían que conocer los entresijos técnicos del derecho de subastas para hacer una puja.
Incluso el propio jurista, ya en el siglo I a.C., finales del siglo II a.C., el propio jurista delegaba la consulta a otras personas que no tenían el conocimiento jurídico de esta, pero que tenían un conocimiento técnico sobre un aspecto concreto del derecho, sobre un meandro, sobre la periferia jurídica. El mismo Cicerón nos dice en ese fragmento, 45, como él no acudía a Aquilio Galo, el mejor jurista de su generación, sino a Tudión, un personaje completamente desconocido, cuando tenía algún problema de derecho de regadíos. Porque de derecho de regadíos sabía más que este gran y eximio científico, aquel que se dedicaba a eso en concreto. De este Aquilio Galo, primer jurista, del que ya empezamos a ver que se concentra en sus saberes, sabemos que fue pretor el mismo año que Cicerón, por tanto estaba haciendo una carrera política de importancia en el 66 a.C. Y una de las primeras cartas a Ático es la primera en la edición de la Vulgata, pero es la 10ª en la cronología exacta interna, según la edición de Shackleton Bailey, en la década de los 60, cuando Cicerón está pensando en presentarse al consulado y culminar su carrera política, año 63 a.C., es cuando finalmente se presentó, pasa revista en esta correspondencia íntima con su amigo Ático a cuáles pueden ser sus rivales, esos otros hombres importantes que se van a presentar al consulado. Solamente había 2 puestos en el consulado. Y pasando revista a esos hombres, pasó revista a Aquilio Galo, que había sido compañero suyo en la pretura y que por tanto podía aspirar el mismo año que él a presentarse al consulado. Y lo desecha diciendo, Aquilio no lo va a hacer porque se está consagrando a su regnum iudiciale, a su imperio en los tribunales. Se ha llegado incluso a traducir modernamente, un tanto inexactamente. Es decir, Aquilio Galo está rechazando la posibilidad de culminar su carrera política, su cursus honorum, para consagrarse a un ámbito concreto que ya le exige todas sus fuerzas. Y este fenómeno que cuenta Cicerón, y solo nos lo transmite Cicerón, no solo nos lo cuenta con respecto a estos juristas, sino con respecto a otros juristas. Por ejemplo, a uno que era tío suyo, a Culeón, un jurista oral para nosotros, del que no ha quedado huella en el digesto, del que se nos dice que era expertísimo en derecho, pero absolutamente inculto en los otros saberes. Precisamente porque necesitaba consagrarse al estudio jurídico, solo al estudio jurídico, porque hacerlo a otras parcelas limítrofes que hasta entonces se consideraban como coadyuvantes podía impedir la profundización suficiente que el arte del derecho ya exigía en ese periodo. Esto naturalmente se va a adentrar y a centrar de una forma absoluta ya en el periodo imperial. Bien, y para concluir, ya que se ha hablado tanto de escritores, me gustaría leeros, y voy a leerlo, porque si se recita de memoria puede parecer que uno casi se está hasta inventando el texto. Voy a leeros 2 fragmentos concretos de 2 escritores, de 2 periodos distintos, uno de Tito Livio, que escribe en la época de Octavio Augusto, pero mirando hacia la República, y otro autor de la época del final de los Flavios, principio de los Antoninos, Plinio el Joven, en sus cartas. Uno nos va a hablar sobre lo que era un jurista en la República plena, y otro nos va a hablar de lo que era un jurista en el periodo del Principado pleno. Y nos van a extraer un poco ellos algo que no permite hacer ningún texto jurídico, que es retratarnos el ideal de lo que un jurista debe ser, en todos los sentidos. El ideal de lo que quizás vosotros deberíais intentar ser. El ideal de lo que todos nosotros que nos dedicamos a esto deberíamos intentar ser. Sí, os los voy a leer. Bien, el primer fragmento es un fragmento del libro 39 de Ad Urbe Condita de Tito Livio. Lo voy a leer en español, en castellano. Naturalmente no fue escrito en esta lengua, fue escrito en latín, pero quizás leerlo en latín fuese realizar aquí un ejercicio un poco vacuo, pompas de jabón quizás. En una traducción mía, aunque esto está traducido por otras personas por supuesto también, una traducción mía que atiende fundamentalmente a rescatar lo que se le pierde muchas veces al filólogo,
que es el pozo jurídico que muchos fragmentos de escritores tienen. Bien, este fragmento, este pasaje, nos retrata a un jurista básico, fundamental, del siglo II, siglo III, pero sobre todo del siglo II a.C., que fue muchas otras cosas más que jurista, pero que fue jurista medularmente, y esto tiende a olvidarse. El célebre Catón, el censor. Bien, pero Marco Porcio Catón aventajaba a todos los patricios y plebeyos de las familias más esclarecidas. Había tal fuerza de espíritu y de talento en él que se tenía la impresión de que, procediese de donde procediese por nacimiento, se habría construido por sí mismo su destino. Poseía todas las dotes para desarrollar cualquier actividad, fuese esta privada o pública. Estaba versado por igual en las cuestiones de la vida urbana y del campo. A algunos los eleva a los más altos honores el conocimiento de la ciencia del derecho, a otros la elocuencia, a otros la gloria militar. Él tenía un genio tan versátil por igual apto para todo que, cualquiera que fuese la actividad que emprendiera, se diría nacido para ella. En la guerra muy valiente en la acción, en multitud de combates distinguidos, y un gran general cuando alcanzó la más elevada responsabilidad. Y en la paz un expertísimo jurisconsulto, y muy elocuente en la defensa de la causa. Y no de esos cuya elocuencia está hoy tan en boga mientras están vivos, pero de la que no queda ninguna huella, pues al contrario esta vive y mantiene su vigencia, consagrada en escritos de todo género. Sus discursos en defensa propia y de otros y contra otros son muchos, pues fatigó a sus enemigos como acusador y como defensor. Fue objetivo de muchas, demasiadas enemistades, y otros lo fueron de la suya, y resulta difícil saber quién persiguió más a quién, si la nobleza a él o él a la nobleza. Fue un hombre de carácter áspero, sin duda, de lengua acerba y hasta el extremo franca, pero de una naturaleza no dominada por los apetitos, de integridad rígida, por encima del deseo de popularidad y de riqueza. En sobriedad, en constancia ante la fatiga y el peligro, era casi de hierro en el cuerpo y en el alma. Y ni siquiera la vejez, que todo lo rompe, pudo quebrarlo. Defendió una causa cuando tenía 86 años, escribió y pronunció su propia defensa, y a los 90 años citó a Servio Galba al juicio del pueblo, es decir, a un procedimiento penal. Esto era un jurista de Roma en el siglo II a.C. Y ahora os voy a leer otro fragmento, un poquito más breve, de el libro primero de las epístolas de Plinio, en concreto la epístola 22 de ese libro, los 5 capitulillos iniciales. En ella, Plinio, que fue un gran abogado, nos habla de una persona a la que admiraba, de su época, una persona que se llama Ticio Aristón, y que era jurista del periodo, un jurista del que nos ha quedado muy poco huello en los ecos del digesto. Por supuesto, su obra no fue utilizada en el digesto. Bien, dice lo siguiente. Es una carta de Gayo Plinio a Catilio Severo, que era un amigo suyo. Estas cartas estaban pensadas para ser publicadas, por eso escribían también, aunque en principio, por supuesto, eran cartas destinadas a un corresponsal. Luego se quedaban con copia y esto se publicaba a veces en vida, a veces póstumamente. Hace tiempo que permanezco en la ciudad y con verdadera consternación. Me perturba la larga y pertinaz enfermedad de Ticio Aristón, al que quiero y admiro de modo singular. No puedo hallar nadie más serio, más puro, más docto que él, de manera que me parece que corre un grave riesgo no solo el hombre, sino la misma literatura y todas las buenas artes, las artes liberales, que hayan depósito en su persona. ¿Qué conocedores del derecho público y del derecho privado? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos ejemplos? ¿Cuántas antigüedades retiene? No hay nada que quieras aprender que él no pueda enseñarte. Cuántas veces quiero conocer alguna certeza oculta, él resulta un tesoro de información. Cuánta confianza inspiran sus palabras, cuánta autoridad, qué indecisión precisa y bella, que hay que no sepa él al instante. Sin embargo, duda, vacila entre la diversidad de argumentos, que a menudo evoca, distingue y sopesa con un juicio penetrante y certero, remontándose al origen y las causas primeras. Qué parco además su sustento, qué modesto su modo de vida.
suelo contemplar su dormitorio y su mismo lecho como un reflejo de la frugalidad de los antiguos. Adorna esto la magnitud de su espíritu, que nada tiene que ver con la ostentación, todo con la conciencia, y que con rectitud busca la recompensa de sus actos, no en la opinión popular, sino en los actos mismos. Esto es lo que era un jurista, lo que un jurista podía ser en la Roma clásica. Muchas gracias. Bien, si me permite, pues muchísimas gracias al profesor Dr. Castro, además por su, creo que, extraordinaria intervención, en el que hemos buceado también, recordando que eso está bien, además, para los alumnos de primer curso de grado, algunas cuestiones que normalmente ya, tanto en derecho romano, me imagino, como en historia del derecho, habíamos dejado atrás por la línea evolutiva de la explicación, ¿no? En ese sentido, mis alumnos, que hay aquí mucho, pues saben un poco lo que me gusta a mí, el tema de los juristas, de los nombres, de la historiografía, y hablamos un poco en clase, por ejemplo, de lo que decía mi abuelo académico, don Rafael Giver, ¿no? La más antigua noticia acerca del derecho español, que era el tercer libro de geografía de Estrabón de Amasia, ¿no? Como lo llamaba Giver, ¿no? Y bueno, y en fin, un sinfín de nombres que no voy a repetir, con lo cual no tiemblen, ¿no? La conferencia además me sirve un poco también para intentar bucear en la obra de Cicerón, de la cual tengo una obra completa en francés, una edición del siglo XVI, que es maravillosa, que es el libro más antiguo que tengo en mi biblioteca personal, con lo cual bucearé en ella. Y ahora me han visto ustedes, a través del contenido de la conferencia, lo interesante que resulta el tema en torno a la íntima conexión que existe de derecho y literatura, sobre todo en época remota, en época histórica. Él ha hablado de la época romana, pero normalmente si buceamos en la época medieval, pues está el Cantar del Miocid, ¿no? Con todas las instituciones de derecho público, el destierro, los juicios de Dios, el tribunal del rey, en fin, procedimientos judiciales o en torno al derecho privado, la arra, la dote, lo que habla del Cantar del Miocid, con lo cual derecho y literatura indudablemente están íntimamente conectadas. Si en estos momentos, yo no sé si está previsto o no, pero bueno, si alguno de ustedes tiene alguna cuestión que plantearle al doctor Castro, por el momento. Hay hambre, ¿no? Bien, pues enhorabuena al área de conocimiento de derecho romano, enhorabuena al doctor Castro, disculpas por todos aquellos que han estado de pie aguantando estoicamente esta hora y pico de acto, y por supuesto se levanta la sesión. Muchísimas gracias. No, bueno, tu preámbulo me encanta. Le pido también la pregunta también, pero claro, se nos corta ya para cerrar el acto, ¿no? No, que hay mucha gente que hay... La biblioteca clásica esta de Francisco Rico, que hace la academia, que empezó en crítica, son 111 volúmenes, lo que pasa que bueno,